vamos a conversar con don José Carlos Chinchilla, quien es politólogo, y vamos a hacer un balance sobre lo que ha sido este año en términos políticos, cómo podemos analizar esa gestión de gobierno, no solamente lo que pasa en Zapote con el Poder Ejecutivo, sino también la Asamblea, el Poder Judicial y cómo ha sido esta relación entre estos tres poderes. Tenemos aquí en nuestra cabina a don José Carlos y le agradecemos por estar aquí este día hoy con nosotros analizando este tema tan importante. Bueno, es un gusto estar en contexto para hacer este análisis sociopolítico, que es lo que nos dedicamos en parte. Gracias, don José Carlos. Empezar por haciendo ese repaso de los principales acontecimientos que podríamos decir o desafíos que han marcado la gestión de este 2024 a nivel político. ¿Cómo podríamos empezar a ver lo que en términos de resultados, cómo podemos analizar tanto la gestión que ha tenido el Poder Ejecutivo, que sabemos que a nivel mediático y ha sido un poco polémico, si podríamos decirlo así, toda la relación que tienen los poderes de la República, los principales, pero cómo podemos empezar también a ver eso en términos de lo que nos ha dejado bueno, ¿verdad?, para la sociedad. Bueno, yo diría que el año político, digamos, no necesariamente comienza el 1 de enero, sino que hay algún fenómeno en particular que hace que se reactive todo el juego político. En este caso, a mí me parece que el discurso del presidente en relación al 1 de mayo, digámoslo así, al informe del presidente, es el que abre, no sé si la caja de Pandora o incrementa, digamos, de alguna manera, los conflictos que se venían planteando, cuando en su discurso, de alguna forma, el presidente reta a la Asamblea Legislativa a que apruebe lo que él denomina la ley Jaguar, que supuestamente, digamos, viene en consonancia con la economía Jaguar y que le da un toque particular, digámoslo así, a la economía costarricense y a la dinámica política costarricense. Pero en realidad, digamos, el presidente lo que hace es desafiar a los miembros del Congreso y les está diciendo que o se suben al carro, al bus de la economía Jaguar y del gobierno, o él va a tener una ruta alternativa a la de la Asamblea Legislativa. Y esa ruta alternativa la plantea como un referéndum. Sabemos que el referéndum descansa sobre los votos populares, sobre los votos de la ciudadanía. De tal manera que le dice a la Asamblea, o ustedes me apoyan en estos proyectos, o yo les enfrento al pueblo para que el pueblo elija lo que quiere. Obviamente, digamos, empezar el año político con una situación tan tensa, sobre todo porque meses atrás y durante todo su gobierno, pues hemos encontrado roces y conflictos con los otros poderes de la República, tanto con el Poder Judicial como con la Asamblea Legislativa, con instituciones como la Contraloría General de la República, algunas diferencias con la Procuraduría, en fin, es un gobierno, digamos, que ha tenido ciertas confrontaciones. Pero el año 2024 yo creo que se llega a un punto culminante de esta confrontación, porque en el fondo lo que está tratando de hacer el presidente con ese discurso es anular de alguna manera a la Asamblea Legislativa a través del voto que se lograría mediante un referéndum. Desde mi punto de vista, y así lo comentamos en estos micrófonos y en otros, en realidad era un proyecto fallido desde el comienzo, porque era inviable hacer un referéndum en dos direcciones. Uno, porque de los 3 puntos que contenía el referéndum a votar, habían 2 que eran inconstitucionales, ¿verdad? Y el tercero, como lo determinó la historia después y el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, era irrelevante porque ya existe el control de poder frente a la misma Contraloría General de la República. Los otros proyectos eran inconstitucionales por las características que tienen, lo de crear esta zona marítima en Limón, en fin, eso era un proyecto fallido, pero era un argumento del presidente muy contundente para decirle a la gente, vean, yo quiero hacer estas cosas,
pero la clase política no me deja, ¿verdad? Qué importante esto, porque yo creo que desde el inicio, entre líneas, era el mensaje que veíamos, que al final de cuentas, si esto no se llega a aprobar, es culpa de los diputados, porque los Correcto. diputados no me quieren hacer caso. Es parte de lo que se podía entender del mensaje que daba el presidente, incluso cuando, ¿verdad? En estas 3 versiones, que al final terminaron siendo 3 versiones, ¿verdad? Que la Sala Constitucional dijo en 2 momentos que eran inconstitucionales, bueno, ciertos artículos, y al final de cuentas es interesante porque sabemos que la ley Jaguar, podríamos decirlo así, fue la apuesta más fuerte del Poder Ejecutivo Correcto. durante este año, ¿verdad? Incluso sabemos que estamos pasando por un periodo de crisis de inseguridad y los proyectos de seguridad, si bien estuvieron en la Asamblea Legislativa, pero no tuvieron tanta visión mediática o publicidad, podríamos decirlo, o promoción como la tuvo la ley Jaguar. Entonces, esto, ¿qué lectura nos hace, digamos, de el gobierno llegar tan fuerte con este proyecto de la ley Jaguar y otras cosas que podríamos considerar importantes para el país también quedaron de lado? Bien, entendamos que el gobierno no tiene fuerza política en la Asamblea y entendamos que desde el primer día el presidente entró en conflictos con las otras fracciones. Por lo tanto, la aprobación de proyectos que vengan desde el gobierno son muy difíciles. Cuando el presidente plantea la ley Jaguar, en mi opinión, sus estrategas, si no él, ya sabían que no era viable, pero sí era estratégico y fundamental plantearlo precisamente para justificar todo lo que él prometió hacer y no ha podido hacer o no ha querido hacer por las circunstancias de no tener un apoyo político. Y eso le permite a él y a sus seguidoras y seguidores construir un discurso en el cual para el año entrante, para el año 26, cuando se hagan las nuevas elecciones para diputados y presidencia, ellos reclamen la necesidad de que se le apoye al partido de gobierno, que todavía no se sabe cuál es, pero al que ellos indiquen, para lograr una mayoría en la Asamblea Legislativa. De tal forma que esto es como un billar a 3 bandas. Él le da a una bola para golpear la tercera bola. ¿Se entiende? Es decir, es un juego político. Claro. Y lo interesante en esto es que, si bien es cierto, logró una reacción, obviamente negativa en la mayoría de la gente que está en la Asamblea Legislativa, alguna gente de la ciudadanía sí tragó, digamos, el anzuelo o sí creyó el discurso, en el sentido que piensan, efectivamente, que es que no lo dejan gobernar. Ahora bien, como dije anteriormente, todo gobernante debe gobernar en el marco de la Constitución de la República. Las personas privadas podemos hacer lo que nos permita la ley y lo que no dice la ley, pero quienes están gobernando están restringidos por las leyes. Y en este caso, digamos, cuando uno propone cuestiones que son contra la Constitución, no tienen viabilidad. Inclusive Natalia Díaz, que era la ministra de la Presidencia, cuando se le entrevista en relación a la ley Jaguar, ella dice que sí, que reconoce que hay 2 de esos temas que pueden rozar con la Constitución. Digo todo esto para entender entonces que, si bien es cierto, se propuso como para decir que hacemos algo, no era viable, y ellos, me parece a mí, que lo sabían. Y por otro lado, la oposición es una oposición muy débil, porque cada partido está muy fraccionado. Sí. Liberación está fraccionado, el PUS está fraccionado, el Partido Liberal Progresista tiene una pequeña fricción, pero en realidad no ha hecho una propuesta interesante. Los cristianos de Nueva República tampoco están muy fuertes, y el único que hace un enfrentamiento más o menos directo es el Frente Amplio, que no cuenta con el gran apoyo de la ciudadanía por una serie de preconcepciones que se tiene sobre lo que es la izquierda. Sin embargo, creo que han ido ganando terreno entre la gente que se opone al gobierno. Pero a la vez, el presidente utiliza formas de descalificación muy fuertes, como decimos nosotros, ad hominem, contra la persona y no contra las ideas,
en la cual trata de descarrilar, descalificar la oposición. Tenemos entonces un gobierno que hace pocas cosas, que dice que no lo dejan hacer, y una oposición que no plantea alternativas efectivas. Y esto lo estamos viendo, y perdone que dé un salto al presente inmediato, en el hecho de que a estas alturas del año, terminando el año, todavía no se sabe quiénes van a ser los precandidatos o precandidatas para las elecciones del 2026, febrero de 2026. Sí, que ya eso está ahí nomás. Y eso resulta extraño, porque a estas alturas, muchas gracias, están regalando un cafecito acá que se ve aromático y rico. Claro, con esta conversación el cafecito siempre ayuda. Muy bien, sí. Y por lo tanto, digo yo, eso expresa, digamos, la debilidad de los partidos. Por otra parte, y hay que hacer señalamientos porque es parte de la política, el estilo del presidente invita a un debate al presidente de la Asamblea Legislativa, señor Arias, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Orlando Aguirre. Y obviamente eso es algo inédito. O sea, un presidente debatiendo con los otros presidentes de los poderes de la República. Porque aquí, ciudadanía, tenemos que entender que en la democracia existe una división de poderes precisamente para contrapesar un poder a otro. Y esto no significa otra cosa más que garantizarle a la gente que cada poder va a hacer lo que le corresponde. En este caso, obviamente, esta correspondencia, lo ideal es que sea una amalgama y que a través del argumento, del convencimiento, de la convergencia de ideas en favor de la ciudadanía, se puedan llevar proyectos adelante. Y se intentó hacer con el tema de la seguridad. El problema de la seguridad se le ha ido de las manos al gobierno y en realidad al Estado costarricense, no solo este gobierno, sino anteriores también, y entonces convoca una reunión, los tres poderes de la República llegan a ciertos acuerdos y esa ruta era la correcta, ¿verdad? Trabajar unidos para resolver el problema. Pero ¿qué pasa después? Empieza a haber diferencias y llega a culminar estas diferencias en el 2024, que creo que es un punto sobresaliente, cuando tal es el grado de diferencias que el presidente invita a debatir a los otros poderes de la República, cosa que no se estila, que no es conveniente y que va contra la lógica de la democracia de que haya cierta convergencia. Podríamos decir que más bien esto puede aumentar una tensión que ya de por sí ha estado ahí durante estos meses. Sin lugar a dudas, esto lo lleva al punto más alto. Ahora, podría ser que el 2025 se agregue a esta conflictividad el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Difícilmente el presidente va a hacer valer lo que la ley le determina en relación al próximo proceso electoral. Y probablemente vaya a haber una gran cantidad de denuncias, y esto lo estoy previendo, aunque ya se han planteado algunas, de infracciones de la ley electoral, es decir, en la cual el presidente y sus ministras y ministros no pueden intervenir. Tal es la situación que inclusive la misma ley de la República plantea que 3 meses antes de la elección el gobierno no puede ni plantear propaganda en los medios de comunicación que hable de sus logros, ¿verdad? Es decir, por otro lado, también veamos un detalle que es interesante. Este es un presidente muy carismático. Le guste a la gente o no le guste, él es una persona que es un eje, una luz atractiva. Esta luz, este carisma que tiene el presidente no se ha traducido en crear una organización que le permita, fuera del gobierno, mantener, digamos, una estructura que le facilite la acción política. Hasta el momento ha sido fallido la construcción de partidos que le sirvan al gobierno. Es decir, exmiembros del gobierno y miembros actuales del gobierno han tratado de construir partidos y no ha cuajado. Esto no quiere decir que al final no tengan un partido, pero cuando tengan el partido, será un partido emergente, un partido taxi o un partido novísimo.
totalmente nuevo. Y No, el presidente le va a costar mucho ponerle su impronta a ese partido, porque va a estar atado por las leyes. Y él las va probablemente a tratar de evadiar, ¿verdad? Claro. Darle la vuelta por acá, y entonces el Tribunal de Elecciones va a tener que intervenir. Y el presidente entonces se va a defender atacando el Tribunal de Elecciones. Entonces vamos a tener un problema adicional. Ya tenemos problema con la Contraloría, tenemos problema con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, y yo le agregaría que ya hay algunos atisbos con el Tribunal Supremo de Elecciones. Es que justamente, bueno, este es un punto porque nosotros hacemos un recuento y, por ejemplo, decimos, yo me devuelvo unos años atrás, por ejemplo, al gobierno de Carlos Alvarado, me acuerdo que hubo mucha movilización social, ¿verdad? Había mucha crispación, por ejemplo, cuando pasó lo de la ley fiscal, la reforma fiscal. Y entonces, si más o menos analizamos un poco lo que ha sido este gobierno, bueno, la movilización social tal vez no ha sido tan fuerte, sin embargo, sí podemos decir que esas tensiones políticas se han ido justamente a esta vía, que es la judicialización, ¿verdad? Correcto. Que todo lo que ha llegado, bueno, por vía constitucional, para ver si este proyecto que estamos planteando se puede o no se puede. Ahora usted menciona también el tema del Tribunal Supremo de Elecciones, que incluso en este tema de la ley Jaguar también ellos han tenido, ¿verdad?, su participación por el tema del referéndum, ¿verdad? Lo mismo que en lo del el financiamiento del partido de gobierno. Ah, claro. También eso está por resolverse. Eso es también parte de estos temas. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que se esté inclinando mucho a esta vía judicial de la política de hacer, porque no sé si ponerlo en una balanza, cuál de las dos nos podría funcionar más o no, o tal vez ni una ni otra, pero también ¿qué nos está indicando, verdad? Esta cada vez mayor dependencia o buscando crear este conflicto que al final de cuentas, si fuese para resolvernos dudas, pero cuando ya entramos en un tema de que confrontamos a esas instituciones o a esos órganos y al final de cuentas es ir sumando uno más y uno más, ya un ambiente que de por sí está complicado. Sí, es que además la judicialización de la política incrementa los roces entre el gobierno y el quehacer del Poder Judicial. Veamos lo que ocurrió con la presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, el Ministerio Público actuó como correspondía. Digamos, hay una denuncia, que es una denuncia de la misma institución, tiene que actuar, se da un fenómeno casuístico, que ella está fuera de San José, y el Poder Judicial actúa como corresponde dentro de la normativa. Pero este actuar dentro de la normativa, que es lo que corresponde, es leído, valorado y de alguna forma distorsionado por el Poder Ejecutivo, particularmente por el presidente, y se lanza contra el Ministerio Público y contra el Poder Judicial. El problema de esto es que estamos deteriorando la institucionalidad. ¿Por qué? Porque toda institucionalidad tiene su fundamento en la ley, son legales, pero analizándolo sociopolíticamente, tan importante es la legalidad como la legitimidad. ¿Qué es esto de la legitimidad? Que la gente crea en las instituciones. Claro. Es decir, si la gente deja de creer en esas instituciones, aunque exista la ley, las instituciones se debilitan, ¿verdad? Y en este gobierno, eso que estamos planteando del Tribunal Supremo de Elecciones o el Poder Judicial, también lo vemos al interior de las instituciones autónomas. Quieras o no, por ejemplo, un fenómeno que ocurrió recientemente en Costa Rica, plantea de que la Caja Costarricense del Seguro Social, siendo una institución clave para la convivencia social, para garantizar la salud, el Estado está incumpliendo con el pago de lo que le debe. ¿Y esto qué significa, costarricenses? Significa que la Caja Costarricense del Seguro Social ha tenido que recurrir a recursos que son para el futuro para utilizarlos a presente. Y esto lo que hace es hipotecar el futuro, es decir,
poner en riesgo el funcionamiento futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahora, esto no es nuevo dentro de los gobiernos del Estado costarricense, pero en este gobierno esto se ha acrecentado. Entonces tenemos una caja que se empieza, digamos, a tener menos recursos por cuestiones estructurales, que sea el cambio de la pirámide demográfica y otros aspectos, pero también porque los que deben no pagan. Y empezando por el Estado. Empezando por el Estado. Esto hace, sin lugar a dudas, que la institucionalidad, bueno, el caso del ICE también, ahora con el 5G, digamos, que no, 5G es un nuevo sistema, digamos, de distribución de datos, etcétera, etcétera, que pareciera que el ICE no va a poder participar, y es hipotecar como también el futuro de la institución. Todo esto, lamentablemente, porque es así, en un gobierno que no ha logrado plasmar una ruta clara de hacia dónde se enrumba. Creo que ha incidido el que tenga una debilidad en la Asamblea Legislativa, pero también el estilo de gobierno es complicado. De tal forma que yo diría que la ciudadanía ahora tiene un gran desafío para el año entrante y sobre todo para cuando vaya a votar. Sí. Sobre qué va a votar la gente. Partidos políticos que no tienen ni presentan alternativas, que se han venido debilitando, digo, Liberación Nacional, el Partido Unidad Social Cristiana, los partidos emergentes no logran atraer a nadie, digamos, a grandes masas de personas, como el Partido Liberal Progresista, con el señor, ¿cómo se llama? Eli con don Eli Feisen. Y por otro lado, bueno, surgirán nuevos partidos como el Podemos, donde está la exministra de la presidencia, ¿verdad? De tal manera que hay un vacío de propuestas. El gobierno tampoco tiene otra propuesta. Y uno se pregunta también, yo me pregunto, probablemente al presidente le gustaría seguir, claro, porque él considera que tiene mucho que hacer, ¿verdad? Sí. Legalmente no se puede. Me pregunto si él querrá trasladarle la estafeta, como en las Olimpiadas, a otra persona, o preferirá esperar un poco para ver si vuelve él con otras condiciones. Son preguntas que... Sí, claro, que están ahí, que incluso hace unos meses me acuerdo que había salido pues el rumor de que el presidente podía renunciar para volver a... Y entonces él dijo como, bueno, gracias por la idea, porque no lo había pensado, pero no me parece mal. O sea, lo que está él diciendo que sí, que hay interés en... Legalmente no se puede, pero si se pudiese, ¿verdad?, en continuar. Y también en su momento se hablaba mucho de la figura de Luis Amador como un posible, ¿verdad?, candidato fuerte, el delfín que le decían del gobierno. Luego, bueno, hubo el conflicto con lo que pasó en la pista del aeropuerto de Liberia y bueno, el cuento es que hace una semana lo tuvimos declarando en la Comisión de la Asamblea Legislativa de Infraestructura sobre todo lo que fue esta polémica. Él ha manifestado su intención de ser candidato incluso con otro partido, pero al final de cuentas lo que nos señala es eso, que no hay una figura, ¿verdad?, fuerte, y que además el partido que llevó a la presidencia a Rodrigo Chávez también es un partido que podríamos decir, y como lo ha sido usual en los últimos meses o años, partidos débiles que incluso aparecen o pueden aparecer para un periodo electoral y ya para el siguiente no están, ¿verdad? Después de todo el esfuerzo que involucra crear una agrupación política. Entonces, la pregunta es también cuánto influye que este partido dependa tanto de la figura del presidente, que tiene un estilo, ya usted lo conversaba, muy particular y que también ha tenido aceptación, porque lo que las encuestas señalan, por ejemplo, la encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica es un alto respaldo al presidente y que en algún momento tendió a disminuir, pero luego incluso volvió a recapitular ahí con este apoyo. Entonces, ¿esto qué nos señala? Que se dependa tanto de un partido, dependa tanto de una figura y que incluso su continuidad no se tiene clara. Sí, es una de las grandes debilidades porque, bueno, hay un autor que se llama Max Weber que habla de la dominación carismática y es
la dominación carismática se caracteriza porque la persona que está gobernando es infalible. Es decir, la gente piensa que es infalible. Y cuando esa persona se equivoca, la gente no se da cuenta porque usualmente se traslada la responsabilidad a otra persona, qué sé yo, Amador, por ejemplo, digamos, o a la que fue ministra de Salud, o a la que fue ministra de Comunicación. O sea, el problema se traslada a otras, nunca se equivoca quien está en la cuestión carismática. Y eso le da fuerza. El problema está que el carisma yo no lo puedo trasladar a otra persona. Sí, sí, eso es algo. Y si yo no he creado un partido, una estructura, digamos, cualquiera que sea, no va a tener el mismo nivel que el líder carismático, pero al menos la estructura le da posibilidades de continuidad. O sea, para bien o para mal. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, un caso. En caso de Cuba, de Fidel, querido y odiado, era un individuo carismático y gobernó muchos años por su carisma, pero paralelamente creó un partido que cuando él fallece, el partido sostiene, para bien o para mal, sostiene el gobierno. Bueno, aquí, en el momento que el presidente deje su puesto de gobierno, no hay un partido que lo sustituya, digamos, o que lo contenga. Ese es un problema que tienen ellos sumamente serio. La ventaja que tienen, desde mi punto de vista, es que los otros partidos están tan dispersos, tan débiles, que cuesta. Bueno, se habla de personas interesantes, ¿verdad? Que surgen ahora por el contraste con el presidente, el caso del señor Álvaro Ramos. Inclusive leía un rumor ahí que estaba cerca de un partido tradicional. Que, bueno, será o no será cierto, no sé, pero lo cierto del caso es que este señor presentó firmeza frente al presidente y ha presentado algunas ideas innovadoras o interesantes que podrían aglutinar la oposición del presidente si los partidos entienden que de otra forma no le ganan al grupo del presidente. Ahora, esto en el eventual caso de que efectivamente se constituye ese partido de oposición. Sí. Otros dirán, no, es que ya está la persona porque la exministra de la presidencia es muy cercana al presidente. Bueno, parece que no es tan así el asunto. O sea, parece que doña Natalia no es necesariamente la carta del señor presidente y que el partido Podemos, pues puede ser una oportunidad, pero no necesariamente lo es. Y la otra pregunta es, ¿cuánto le meterían de la energía y de los recursos que hoy están siendo cuestionados de la campaña pasada en esta campaña y a quién? También se habla del señor Batalla, claro, que es el ministro de Transportes y que recientemente, digamos, lo plantean con una persona con mucha energía, sale mucho en medios de comunicación, igual que su antecesor Amador dice que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. A veces dicen más de lo que hacen, pero bueno, ahí está, eso es otro candidato posible, digamos. Claro. Ahora, ¿estará el presidente dispuesto a entregarle todo a esta gente? Yo tengo dudas que su personalidad le permita eso, pero habrá que verlo políticamente. Yo, de hecho, le iba a plantear, y bueno, tenemos que ir a una breve pausa. Estamos conversando con don José Carlos Chinchilla, sociólogo, politólogo, haciendo un recuento, un balance sobre lo que ha sido el año político en nuestro país, analizando, bueno, distintos puntos. Ya hemos pasado por todo lo que ha implicado la ley Jaguar, por supuesto, que ha dado mucho de qué hablar, también la relación con el Congreso, y recientemente hablábamos, antes de ir a la pausa comercial, yo le planteaba a don José Carlos la palabra o la continuidad, ¿verdad?, que nos consultamos sobre el presidente Rodrigo Chávez, teniendo un partido que podríamos decir tampoco es tan fuerte en cuanto a el tiempo que tiene. Entonces, una de las figuras, ¿verdad?, que ha sido sin duda importante para que incluso el presidente haya llegado al lugar donde está, es el apoyo también de la diputada Pilar Cisneros, y que ella incluso en algún momento se le preguntó y ella dijo con ese término que ella estaba dispuesta a continuar con el rodriguismo. Hablar del rodriguismo, ¿verdad?, nos plantea, ¿verdad?, que ya hay un estilo muy personalista, si podríamos decirlo así, una forma de hacer política que... Casi que caudillista.
que depende y que se centra completamente pues en la figura, del presidente. Sí. Bueno, sin lugar a dudas, doña Pilar Cisneros es una comunicadora que tenía hace mucho tiempo un afecto grande de la población por ser una persona crítica al gobierno, al Estado, por plantear las cosas en un medio de comunicación muy conocido. Ella, desdichadamente para su partido y para su gobierno, pues no podría ser candidata a la presidencia de la República, ya que ya no nació en Costa Rica, y es una limitación que tiene la ley. Claro, de los requisitos. Una salvaguardia ahí que tiene la ley. Pero sigue siendo una persona muy protagonista de la vida política en este momento. Una persona que tiene, digamos, una voz que es escuchada y una voz muy crítica, fundamentalmente de defensa a ultranza de todo lo que hace el gobierno. Es uno de los pilares, doña Pilar, de este gobierno y de este Estado. Ahora, lo cierto del caso es que construir un partido es difícil. Sí. Y estando ella en la posición que está, se convierte ciertamente en una vocera del rodriguismo, como dice ella, pero es una vocera que tiene un alcance limitado en la construcción de un partido que requiere mucha energía. Igual ella posiblemente estaría en la mejor disposición de apoyar a quien el presidente señale. El problema es que hasta el momento no ha señalado a nadie. Sí, y tampoco incierto. puede esperarse, porque el partido del gobierno ya no es el partido de gobierno. Hay diputadas y diputados de gobierno que están en ese partido, pero ese partido ya es diferente al que lo llevó a la presidencia. Y eso define una zona, digamos, pantanosa, donde apoyarse. O sea, no tiene la firmeza de un grupo estructurado más que su propio estamento de gobierno para llevar adelante este proceso. Y los diputadas y diputados es un grupo relativamente pequeño, que además se ven algunas pequeñas contradicciones al interior de este grupo. Y aunque ellos han planteado la idea en 2 ocasiones de que tienen capacidad para convocar a la gente, para ir a protestar frente a decisiones de la Asamblea Legislativa o del Poder Judicial, lo cierto del caso es que no han podido convocar a la gente. O sea, ha llegado un bus o 2 buses de gente, pues no digo que contratada, pero que salen a viajar y protestan, pero no hay una manifestación popular de masas. De alguna manera están, como diría el tico, con la vaina vacía. Enseñan la vaina, pero no está la vaina llena. Y esto es algo que ha ocurrido en 2 ocasiones recientemente. Entonces, uno se pregunta, más allá del voto electoral, ¿la gente estaría dispuesta a movilizarse por algo que diga el presidente? Hasta el momento la respuesta es que no. Ahora, por el otro lado, tampoco la oposición tiene esa capacidad de movimiento, de convocatoria. Por lo tanto, estamos frente a un vacío y en política todos los vacíos se llenan. La pregunta será, ¿cómo se va a llenar ese vacío? ¿Y hacia dónde iremos? ¿Se irá a consolidar la tendencia a desestructurar las instituciones como la Caja, el ICE y otras, debilitar el Poder Judicial, o llegará un grupo que tratará de fortalecer esto? Eso no lo podemos ver en este momento, porque como decía hace un ratito, ni sabemos quiénes pueden ser candidatos. Qué importante esto, porque al final de cuentas esa es una pregunta que queda en el aire. ¿Cuánto de lo que ha pasado este año o de lo que hemos visto por parte de la forma del gobierno puede repercutir para sentar las bases a la ciudadanía de que eso está bien, ¿verdad? Y que al final de cuentas esa tendencia sea parte de lo que la gente busque en un candidato o candidata, futuro candidato,
no solamente, ¿verdad?, de este partido, sino de cualquier otro, porque al final de cuentas estás planteando un punto de partida, digamos, donde, no sé, ya no se puede ir para atrás y borrar todo lo que ha pasado, ¿verdad? Y definitivamente. entonces, ¿cuánto de eso, ¿verdad?, pueda influir en un futuro? Lo que pasa es que hay un asunto, y es que la historia se puede escribir de muchas formas. Es decir, los hechos se pueden interpretar de muchas formas. Es decir, lo que la oposición podría plantear como una falla del gobierno, el gobierno lo puede plantear como una obstaculización de los partidos políticos tradicionales. Es decir, el tema es cómo se va a construir este discurso. Y lo otro es cómo interpreta la gente su condición de bienestar o de malestar. De hecho, vivimos en la sociedad del malestar. Hay mucha gente que está molesta por muchas razones. Sí. Y lo vemos en el día a día, en la carretera, en las formas como discutimos, lo vemos en el estadio de fútbol, un grupo que pierde y se vuelve agresivo. O sea, estamos en una sociedad muy violenta, una sociedad del malestar. Ahora, la sociedad del malestar nos puede llevar a una situación peor que la que tenemos. El problema que tenemos adicionalmente, o en este contexto, es que no hay un discurso alternativo al gobierno legitimado. Puede que uno de los líderes que se plantea pueda construir eso. Y por el gobierno todavía no sabemos quién va a ser. Lo que sí sabemos es lo que van a decir. Lo que van a decir es, no nos dejaron gobernar, denos la oportunidad de gobernar, queremos hacer las cosas que no nos dejaron, denle el voto a fulano, sutano, mengano. Eso es lo que van a decir. Y de oposición, si siguen fraccionados, si siguen divididos, va a ser difícil contrarrestar esto. A la gente le tocará decidir a quién le cree. Y esa decisión no está fácil. Sí. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay mucha información que no necesariamente está basada en datos, que es cierta. Hay explicaciones que están por hacerse. En fin, esa es la situación y el drama que vivimos como ciudadanía. En un Estado que merecería efectivamente dos cosas básicas para mí. Que se respete el marco jurídico legal que tenemos y que quienes lleguen al gobierno efectivamente piensen en la gente. Piensen que la gente merece tener mejores condiciones de vida, que hay gente que hay que ayudarla porque no tiene la oportunidad, digamos, laboral, etcétera, etcétera, y el Estado debe seguir dando los servicios de salud, debe seguir dando las becas, debe seguir permitiendo la existencia de áreas donde la gente pueda ir gratuitamente y, por supuesto, se debe garantizar una información libre y veraz como la que ustedes están planteando en este programa y en esta empresa de comunicación. Bueno, don José Carlos, yo creo que justamente todo esto, y no es que mucha gente dice se adelantan a la época electoral y todo, porque al final de cuentas el otro año va a ser eso. Si el otro año viene fuerte con todas estas decisiones, ya vemos también algunos otros partidos, usted mencionaba al inicio el Partido Liberación Nacional, que ha venido haciendo esta renovación de sus estructuras, vemos personas o que han estado ahí durante años, figuras importantes y claves que han renunciado al directorio y tal, porque al final de cuentas todo esto toca no solamente al que está en el poder en esta ocasión, sino a todos para decir, ok, ¿cómo nos renovamos? ¿Cómo podemos llegar a atraer a la ciudadanía, a convencerla? Que al final de cuentas también es eso, convencer que lo que se necesita o lo que el país, ¿verdad?, requiere. Entonces, don José Carlos, y ya yendo como un poco a la conclusión de todo este tema, no solamente habiendo pasado por todos los desafíos, sino de cara a lo que viene, ¿verdad? Un poco tal vez a la ciudadanía, esa guía de lo que deberíamos, entre tanta información, apartar y entender como lo importante y también el balance que cada persona pueda hacer, no solamente, ¿verdad?, desde lo que escucha, porque muchas cosas que trascienden de la manera mediática pueden ser
tal vez no tan importantes como lo que pasa en el Congreso cuando se aprueba una ley, ¿verdad? Que al final de cuentas es lo que va a impactar en la vida de los costarricenses. Yo creo que la gente debería ir de lo simple a lo complejo. Primero, preguntarse si ahora el servicio de salud que reciben a Caja es mejor o peor que antes. Si el servicio que reciben sus hijas y hijas en el sistema educativo es mejor o peor que antes. Si la seguridad que tenemos en el país es mejor o peor que antes. Si el clima, digamos, de vivencia y de compartir, de violencia, es mayor o menor que antes. Eso es muy importante. Aunarlo luego también a lo que nos digan de lo que quienes aspiren a la presidencia y a la Asamblea Legislativa piensen hacer. Muy pronto nos vamos a dar cuenta si algún ministro o ministra o hasta el mismo presidente va a aspirar a algún puesto político, porque ya tienen que renunciar un año antes del proceso electoral. De tal manera que después de febrero, del 1 de febrero, sabríamos con detalle si hay alguna posible aspirante. Ahora, ser aspirante es eso, ser aspirante, no garantiza nada. Y la ciudadanía, pues que esté atenta, que siga escuchando programas como este, leyendo, escuchando y viendo lo que ocurre en el país, y que en su momento pues tome la decisión no en función de las luces, los sonidos, las valentoradas o ese tipo de cosas, sino de lo que realmente necesita y cree que puede hacer quien llegue a la presidencia. Usted mencionó algo muy importante al final de cuentas, don José Carlos, que son esos resultados tangibles que podemos medir no solamente por el titular que salió en la prensa o no, sino sobre mi bienestar, ¿verdad? Común, y eso involucra las áreas de salud, educación, desempleo también, o empleo, seguridad, que se ha convertido en un tema pues tan importante en nuestro país. Entonces, y la corrupción también hay que considerar. Claro, la corrupción, porque afecta al final de cuentas a todos. Entonces, todas las personas. Yo creo que esta pues a la conclusión, parte de las conclusiones ya a las que estamos llegando es eso, cada uno hacer este ejercicio y poder decir cómo siento que ha avanzado o no cambios en el país durante pues este gobierno. Así que, don José Carlos, con esto cerramos. Más bien le agradecemos mucho por habernos por la invitación, acompañado en este análisis, y también pues a todos los que nos estén escuchando, esperamos también que haya sido una guía también para esa conversación y este análisis de todo lo que hemos visto y cómo podemos traducirlo. Hay que seguirse preocupando, pero también ojalá que puedan pasar una linda Nochevieja y Nochebuena, y que el año entrante pues sea mejor para todas y todos. Así es, esa es la esperanza, que venga un mejor año y que pues todos estemos mejor en muchos sentidos, especialmente no solamente políticos, sino a nivel personal. Así que muchas gracias a don José Carlos. 11:20